Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde de sábados estelares, sábado de bendición. Un sábado más en el cual Dios quiere hablar a tu vida, hablarte a lo más profundo de tu alma. Quiero saludar muy especialmente a nuestro pastor Jorge Malerba, a nuestra hermana Cristi y a cada una de las personas que hacen posible que esta radio continúe al aire. Hoy quiero hablarles sobre el propósito de Dios. Una de las cosas principales que debemos saber es para qué vinimos a este mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios que tiene para con cada uno de nosotros? Pero antes quiero orar para que el Señor sea usándome como ese instrumento, usándome para que las palabras que salgan de mi boca hoy sean palabras que toquen su mente, que renueven su corazón y que allí puedas aceptar esa salvación tan grande que nos promete nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tú que te estás conectando, acompáñame a orar. Padre, en estos momentos estoy delante de tu presencia para adorarte, para glorificarte. Gracias te doy, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias te doy, Señor, porque hasta aquí puedo decir que me has ayudado. Unge mis ojos, unge mi nariz, unge mi boca. Úngeme, mi Rey precioso, Señor. Limpia los aires. Limpia, Señor, santifica en el lugar donde me encuentro hoy, llevando este mensaje. Todo lo que quiere impedir es atado, reprendido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Ven a este lugar. Manifiéstate, Señor, hoy con tu presencia, con tu poder. Y que esta no sea una prédica más, sino que sea una prédica en la cual tú quieras hablar a tu pueblo, a las almas que necesitan de ti, pero que no quieren entender ese llamado, ese propósito que tú tienes. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a la palabra de Dios, a Primera de Tesalonicenses. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Y la voy a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él no nos ha llamado para la inmundicia, sino ¿para qué? Para la santificación. Y hoy vamos a ver 3 propósitos principales en los cuales Dios nos enseñó a través de las Escrituras, a través de Pablo, un hombre que ustedes conocen, los que han podido escudriñar la Escritura, un hombre que fue perseguidor de la iglesia, pero que Dios tenía un propósito con este hombre, que Dios quería transformar, Dios quería cambiar. Y uno de los propósitos, el primero es Pablo, el perseguidor. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a leer una corta introducción para que ustedes entiendan el mensaje de hoy. Como les hablaba al principio, cada uno de nosotros conocemos algo de Pablo. ¿Quién fue Pablo?
Pero aquí, en estos pasajes bíblicos que vamos a ver más adelante, vamos a ver sobre este personaje qué datos, qué testimonios, qué profecías. Pablo fue el mayor autor de los libros del Nuevo Testamento. Hizo una serie de viajes misioneros por muchos lugares, abarcando gran parte del mundo. Fue un perseguidor de la iglesia. Realmente la historia de Pablo no tiene mucho sentido. Un día es un perseguidor que envía a prisión a los cristianos, incluso consciente en la muerte de ellos. Y al otro día es un apóstol de Cristo que predica el mensaje de salvación por todo el mundo. ¿Qué llevó a Pablo a este cambio de vida tan radical? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo cambiara? ¿Qué fue lo que hizo que Pablo fuera un instrumento en las manos de Dios? Y vamos a empezar a leer Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 8, del 1 al 3 dice: y Saulo consentía, tiene un subtítulo que dice: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en qué? En la cárcel. Leemos cómo Pablo consentía la muerte de Esteban y perseguía a aquellos que se atrevieran a predicar el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Pablo iba casa por casa y sacaba arrastrando a hombres y mujeres para llevarlos a la cárcel. ¿Y cuál era el único delito de estos hombres y mujeres? Era creer en Jesús. Que Jesús es el Hijo del Padre de Dios, que a través de su muerte reconcilió a la humanidad con el Creador. Si leemos más profundo la palabra de Dios, Pablo era un asolador de la iglesia. Buscaba a los cristianos donde fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios tenía un propósito con este hombre. ¿Cómo es Dios? Perdonador. A veces, o ayer me hacían una pregunta de un hombre que era de las paramilitares, un hombre malo, un hombre que sacrificó a muchas personas inocentes, y de cómo esta persona llegó a los pies de Dios.
Y esa persona me preguntaba y me decía, ¿será que sí alcanza ese perdón de Dios? ¿Será que sí alcanza o sí es verdad que Dios puede perdonar? Alabado sea el nombre del Señor. Yo le contesté, Dios es un Dios de misericordia. Dios es tan real, tan bueno con cada uno de nosotros, que permite hasta el último momento de pedir perdón. Si tú lo haces de corazón, con sinceridad, porque como la palabra de Dios nos enseña, Él conoce nuestros pensamientos, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y si esa persona se arrepintió, pidió perdón, claro que alcanzará esa misericordia de Dios, así como Pablo, que a través de ser perseguidor, tuvo el Señor que moldearlo. Cuando Dios tiene propósitos en una persona, trata con esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí es cuando llamamos las pruebas, las luchas, las dificultades. Pero Dios tiene un propósito. Y vamos a ver ese segundo propósito. El primero era que Pablo el perseguidor. Pero aquí vamos a ver el propósito de Dios a través de Pablo, que ese segundo es su conversión. El creer que hay un Dios. El creer que Pablo creía que era un hombre que no le faltaba nada, que podía deshacer y hacer, que podía matar sin causa, porque odiaba a los cristianos, porque murmuraba, porque no soportaba que hablaran de Jesús. Y hoy hay mucho pueblo así, que prefiere ver otras cosas, menos la palabra de Dios, menos escuchar esa voz de Dios, ese mensaje que tiene para su vida, ese cambio que quiere hacer con tu vida, pero que tú simplemente quieres hacerte el de oídos sordos y no escuchar, sino dejar pasar. Pero que tú sientes esa necesidad de Dios, pero que no quieres entrar. Pero Dios le permitió esa conversión a Pablo a través de una dificultad, de una enfermedad. Cuando Dios tiene plan de salvación para tu vida, te tiene que llevar, así se hace al límite, para que su alma sea salva. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero leerles acá una introducción sobre la conversión de Pablo. Estando Pablo haciendo su trabajo, yendo por el camino, cuando Dios decide que es tiempo de cambiar. Ese tiempo de trabajo que hacía también por otro, que haría por el resto de su vida. Por voluntad de Dios, Pablo pasó a ser un perseguidor de los cristianos a un cristiano nacido de nuevo. El mensaje llegó a Pablo. Jesús mismo le habla y éste, en lugar de rechazarlo, se rinde ante él y pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9, versículo 6.
Hechos 9, versículo 6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Sigo leyendo. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, no importa nada en nuestra vida pasada. Toda nuestra existencia en la tierra es considerada sin valor cuando reconocemos que la única forma de vida que vale la pena es vivir para Dios. A Pablo no le importó dejar su trabajo como perseguidor de la iglesia. No le importó que ahora se convertiría en un perseguido. No le importaron las tribulaciones o persecuciones. No le importaron las veces que estuvo en la cárcel o a punto de morir. Nada de esto tuvo relevancia para él, pues comprendió lo que realmente importa en esta vida, que es servir a Dios. Veamos cómo Pablo dice el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú que me estás escuchando, tal vez estás atravesando una dificultad, algo fuerte. Falleció un ser querido, o estás en el proceso de divorcio, o ha fallecido un hijo, o tu padre, tu madre, no sé por qué proceso estés pasando. Pero hoy Dios quiere decirte que si Dios tuvo misericordia de Pablo, que si a través de las tribulaciones, de las dificultades, el Señor nos quiere acercar más a Él. Yo tuve que aceptar o más bien vivir la muerte de mi padre. ¿Para qué? Para hoy estar aquí detrás de estas cámaras, llevando este mensaje. El Señor me tuvo que dar en lo más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque quienes me conocen, soy única hija. Y mi padre era mi amigo, mi consejero, mi pastor. Esa persona en la cual yo confiaba. Alabado sea el nombre del Señor. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no hizo una sanidad en él? ¿Por qué se lo llevó tan joven? Alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios tenía un propósito y lo cumplió en la vida de él. Porque mi padre era un borracho, era mujeriego, era un hombre que se burló de las cosas de Dios, pero que Dios tenía el propósito de moldearlo. Voy a decir algo, pero tal vez suene feo, pero que a través de su enfermedad él pudo comprender y obtuvo esa salvación. Y a eso es lo que voy, mi querido amigo, que tal vez tú no me entiendes, pero hoy quiero decirte que ese propósito que Dios tiene para tu vida, Él la cumplirá. Él lo hará. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí vemos la conversión de Pablo.
otro propósito, lo que a Dios le importa. ¿Qué le importaba a Dios? Que Pablo fuera salvo. Y que a través de Pablo, a través de sus prédicas, a través de su conversión, lleguen las almas, que esas almas sean arrepentidas. Alabado sea el nombre de Dios. Mire lo que dice: creo que a cualquier cristiano de esa época que se le dio la noticia que Pablo había dejado de meter a los cristianos a la cárcel y que ahora él se había convertido, dudo de la veracidad de esa noticia. Alabado sea el nombre de Dios. Y aquí vamos a leer una parte importante de esta historia, de esa verdadera conversión de Pablo. Y vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 10 hasta el 19. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para reprender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se le apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió instantáneamente la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le importaba a Dios? Que este hombre, siendo un perseguidor de la iglesia, llevara el mensaje de salvación, que fuera testimonio para muchas personas que en ese tiempo no creían en el Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. A Dios no le importa lo que fuimos en el pasado. A Dios no le importa lo que hayamos hecho en el pasado, las veces que hayamos caído, los pecados que hayamos cometido. A Él solo le importa que tú le entregues la vida
el alma, ese corazón dispuesto a servir, ese corazón dispuesto a humillarse delante de la presencia de Él. La historia nos relata sobre Pablo, que había quedado ciego, que este hombre no comió durante 3 días, pero que la misericordia de Dios, a través de Ananías, un hombre, un profeta, que hablaba con Dios, le permitió esa sanidad a Saulo de Tarso, y que ahí mismo que fue bautizado. ¿Cuántos de nosotros llevamos tanto tiempo convertidos? Tanto tiempo que conocemos de esta palabra verdadera, pero que nos da miedo hablar. Pero que este hombre creyó y que inmediatamente fue bautizado, y que inmediatamente que Saulo empezó a predicar. Saulo empezó a hablar de Jesús. Y Saulo era un hombre, alabado sea el nombre del Señor, que por más que persiguiera, que por más que hubiera hecho mal a Dios, alabado sea el nombre del Señor, Dios tuvo misericordia de él y permitió que a través de este hombre estén escritos muchos libros de las Sagradas Escrituras que hoy podemos leer, meditar y aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Somos expertos en juzgar, en señalar. A veces se convierte en personas y lo primero que hacemos es juzgar y decir no va a permanecer, no va a continuar. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios tiene el propósito y es de cambiar ese corazón. Hoy quiero invitarte, tú que me estás escuchando, a que me acompañes a orar por cada persona que ha decidido dejar de perseguir a la iglesia y caminar con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Démonos cuenta de cómo Dios no vio al Pablo que metía a los cristianos en la cárcel, sino lo vio como un predicador del Evangelio, un predicador en el cual llevaría el mensaje a casi todo el mundo. A él no le importaba lo que había hecho en el pasado, sino lo que iba a hacer en el presente y en el futuro. De cómo Dios nos deja esta enseñanza, de nosotros sus hijos, los que hemos decidido seguir su palabra, seguir su mensaje, sus mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor, porque ese es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros.
es que no seamos perseguidores como Pablo, sino que seamos predicadores para el reino de los cielos. Aquí en la tierra hay tanta necesidad. En mi trabajo me encontraba con personas necesitadas por Dios, que podía dar un consejo, que podía a través de un versículo de la palabra de Dios o simplemente relatar algún mensaje que tocara su mente y su corazón. Y hoy quiero invitarte que si tú tienes una necesidad, que te acerques a los pies de Dios, la puedas presentar, puedas hablar con Papá Dios y le puedas decir: aquí estoy. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Así como Pablo le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor te irá mostrando las cosas que Él quiere para su vida. Que sí, vienen dificultades, vienen luchas. Porque cuando buscamos de su presencia, porque cuando queremos hacer las cosas para Dios, Satanás no le agrada. Y ahí llega Satanás a darnos en cosas que más nos duele, a que muchas veces cuando nos acercamos a Dios, alabado sea el nombre del Señor, Satanás llega con dificultades en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo o su esposa. Pero hoy quiero decirte: confía, clama y no te canses, persevera, porque el que persevera alcanza esa misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Acepta el propósito de Dios. Hoy quiero decirte: Dios te ha llamado. No te resistas. No tengas miedo de hacer aquello. Alabado sea el nombre del Señor, para lo que Dios te llamó. Si lo hizo por algo, porque sabe de lo que eres capaz en Él. No veas tus limitaciones ni tu pasado. Dios lo ha olvidado también y Él solo ve en lo que te convertirás. Dios se goza al saber que su propósito se cumplirá en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Que si Dios te mandó a predicar a otro continente, no tengas temor. Que si Dios te manda a levantar una nueva misión de tu iglesia, que si Dios te manda a liderar tu grupo, sigue adelante, sigue persistente. Los que Dios te manda a hacerlo, hazlo pronto. Si Él te envía
es porque tiene un plan perfecto que cumplirá en tu vida. Pablo dejó de ser un perseguidor y llevó el mensaje de salvación muy lejos porque aceptó el llamado de Dios y comprender que sus planes son perfectos. Alabado sea el nombre del Señor. Meditemos sobre esta historia, sobre esta palabra que el Señor nos dejó, de que por más que hayas hecho tanto daño, tanta maldad, Dios tiene misericordia. Dios te ayuda. Dios te saca de esas sinagogas, del vicio, de la inmundicia más grande, de la prostitución, porque Satanás te quiere ver ahí engañado, pero Dios te quiere libertar, te quiere liberar y te quiere dar una vida de salvación. Que Dios les bendiga en esta tarde de sábados estelares, sábado de bendición. Les ha hablado la sierva Karina Méndez, hoy desde Pore, Colombia. Que Dios les bendiga, un abrazo para todos y no olviden esta noche el clamor de medianoche. Deja tu petición para que podamos orar, para que aquí se abra la ventana de los cielos y que si tú estás enfermo o simplemente tienes una necesidad, podamos aquí orar y pedirle a Dios sanidad, restauración o la necesidad que tú tengas. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Dios les bendiga.